¿Quién va de...? ¿Quién más? ¿Alguien de la parroquia de Los Ángeles también, no?
Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la lengua humana cante este misterio, la preciosa sangre y el precioso cuerpo. Quien nació de virgen, Rey del universo, por salvar al mundo, dio su sangre en precio. Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo, y una casta virgen, y acabado el tiempo, tras haber sembrado la palabra al pueblo, coronó su obra con prodigio exceso. Nos sentamos. Empezamos el primer coro y el segundo. Señor, tu saber me sobrepasa. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si digo que a menos la tiniebla me cubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor, tu saber me sobrepasa. Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. Si me pongo a contar, son más que haré. Si los doy por terminados, aún me quedas tú. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta. Por medio de él fueron creadas todas las cosas y todo se mantiene en él. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Eres imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura.
porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Porque en él quiso Dios que le siguiera toda la plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, y todo se mantiene en él. Guardamos la hoja para después ser magnífica y después nos la llevamos a casa, no la dejamos en el banco y en casa nos puede ayudar a rezar.
ofrecemos estas vísperas y esta Eucaristía en el primer día del Tríduo de las Sagradas Formas Incorruptas, en este su año jubilar, en sufragio a difuntas de adoración nocturna, de Silla, en sufragio de ella, Rosa Oval Camacho, en la primera semana de su paso a la casa del Padre, en sufragio de Alberto Zaragoza Ballester, en el cuarto aniversario de su paso a la casa del Padre, y también en el día de su aniversario, dando gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Yolanda. Desdiste el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Queridos hermanos, le colocamos al Señor en este altar todas nuestras intenciones. Le pedimos al Señor especialmente que nos dé un corazón sensato, que sea dócil a su palabra, pero sobre todo que se alimente siempre del sacramento de la Eucaristía. Antes de continuar la celebración de estos sagrados misterios, humildemente reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, perseverar en el fiel cumplimiento de tu voluntad, para que en nuestros días crezca en santidad y en número el pueblo dedicado a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, desde el monte Or, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían, y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí cuando te invoco. Escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración,
quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse y por eso dice, donde yo voy, no podéis venir vosotros? Y él les dijo: vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían: ¿quién eres tú? Jesús les contestó: lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, buenas tardes. Pues darle gracias a Dios por esta parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, que custodia el milagro de las Sagradas Formas Eucarísticas. Darle gracias a Dios por las parroquias hermanas de San Roque, de San José Obrero, que también forman parte de este pueblo, que con entusiasmo, pero que sobre todo con fe, pues también adora al Señor en la Sagrada Eucaristía. Darle gracias al párroco por la invitación a presidir y predicar esta Eucaristía, y sobre todo darle gracias a Dios porque permite que en este tiempo de pandemia todavía podamos reunirnos para celebrar los sagrados misterios de Jesús, y que próximamente en la Semana Santa pues celebraremos con intensidad.
Queridos hermanos, la palabra de Dios en este martes de Cuaresma nuevamente nos presenta en su elenco de lecturas una experiencia del pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel que da tantos dolores de cabeza, pero que sobre todo con la experiencia, lógicamente, pues nosotros nos identificamos. La experiencia de hoy no es una experiencia cualquiera, es una experiencia de rebeldía. Y es una experiencia que prácticamente no deja de sorprendernos. Ese pueblo que va caminando por el desierto, que a lo mejor da 2 pasos y quiere retroceder 3. Por eso vemos cómo en las lecturas, de alguna manera le dicen a Moisés, pero bueno, ¿hacia dónde vamos? Antes comíamos, ahora nos hace falta pan y nos hace falta agua. Con ello nos puede surgir la pregunta si el pueblo quería o no la liberación de la esclavitud. Ya sabemos que todo camino de liberación implica riesgos, sinsabores y dolores. La libertad no es un camino de rosas, la salvación tampoco es un camino de rosas. Sin duda alguna, somos como el pueblo de Israel. Queremos la libertad y la queremos ya, sin esfuerzo y a coste cero. Además, tenemos siempre la tentación, como el pueblo de Israel, de corregir los planes de Dios y de indicarle cómo debe hacer cumplirlos. Lo más triste, y quizás lo más dramático, es apartarse de los planes de Dios, como lo vemos claramente en esta primera lectura. No porque Dios castiga, porque ya sabemos que Dios no castiga. No es un Dios de castigo, sino que es un Dios de misericordia, y Jesús nos ha venido a mostrar su verdadero rostro. Sino porque lejos de Él, que es la fuente de la vida, encontramos muerte, desolación y amargura. Dios no es el autor de la muerte, sino que nos salva de ella, y lo hace tal y como nos dice la primera lectura, encontrando el remedio en la misma enfermedad. Esa serpiente que encontramos en el texto de la primera lectura es un signo profético de la cruz, por la que Dios nos salva de la muerte con la misma muerte de su Hijo. Los judíos, y lo vemos claramente en el texto del Evangelio, no se alejan para nada de las actitudes del pueblo de Israel. A Jesús le toca, como a Moisés, hacer frente a la incomprensión, pero sobre todo a la oposición de los judíos, de su propio pueblo. Los judíos no entienden su palabra y, lo que es peor, no son capaces de descubrir la identidad de Jesús. Jesús se refiere a ellos como los de aquí abajo, dando a entender que carecen de la suficiente altura espiritual necesaria para poder comprender los planes de Dios que se manifiestan plenamente en la cruz. No son capaces de entender que para alcanzar la vida hay que entregar la propia vida. Y aquí descubrimos que no hay otro camino para el creyente, sino entregar la vida y entregarla a diario. Esto supone no solamente la vida biológica, sino también la que se entrega a diario por amor, desde la bondad, desde el servicio. Al final de todo, y como parte de la pedagogía de ese Dios que es bueno, triunfa siempre la paciencia. El pueblo llega a la tierra prometida y Jesús, sin ceder a los chantajes ni presiones, sigue exponiendo sus verdades. Y aquí encontramos que es el único camino que tiene la Iglesia, dar a conocer el mensaje de Jesús a pesar de los chantajes de la sociedad, a pesar de los chantajes de los tiempos, con valentía, pero sobre todo con entereza. Finalmente, queridos hermanos, nos encontramos celebrando este primer día del Triduo en honor a las sagradas formas incorruptas. Yo leí hace unos días en el listado del beato Carlo Acutis que dentro de los milagros eucarísticos a nivel mundial, lógicamente aparece el milagro de nuestro pueblo. Y eso me hacía reflexionar acerca de lo que es la Eucaristía. Una reflexión que todos los días, cuando participamos en ella, seguramente nos hacemos. La Eucaristía para Carlo Acutis era su autopista al cielo. Yo me reía porque solamente una persona joven puede expresarse de esa manera. Una autopista, los jóvenes quieren todo lo grande, una cosa amplia para poder explayarse en ella. Carlo Acutis también nos hacía entender que la Eucaristía era su viático, era un momento de encuentro, y para nosotros realmente, y lo vamos a celebrar la semana que viene, la Eucaristía es recordar
y traer aquí y ahora es el momento en el que Jesús, dentro de su sabiduría divina, encontraba la forma perfecta de despedirse y de quedarse al mismo tiempo. Por eso la Eucaristía para nosotros es la puerta del cielo. Carlo Acutis también decía que en la Eucaristía él se recostaba en el pecho de Jesús como Juan en aquella última cena. Y esto también es muy cierto, porque la Eucaristía es momento también para descansar de las fatigas, descansar de la amargura, descansar del miedo y sobre todo ponernos allí en las manos del Señor, que todo lo puede. Finalmente, nosotros hemos escuchado muchísimas veces en la Sagrada Escritura: bendito el pueblo cuyo Dios es el Señor. Esto me lo he inventado yo. Bendito el pueblo, y 1000 veces bendito, cuyo milagro tiene que ver con la Sagrada Eucaristía. Y no puede ser de otra manera, porque la Sagrada Eucaristía para el creyente es lo más grande. Es la oportunidad que tenemos para hacernos presentes en la presencia del Señor y especialmente alimentarnos no solamente de su palabra, sino también de su cuerpo, comunión con Él. Y esto, lógicamente, nos hace comprender que esa incorruptibilidad de la Eucaristía, cada vez que nos acercamos a ella, pues se manifiesta claramente en nuestras obras, que perduran y que siempre son eco de ese milagro del que participamos, y ese milagro que indudablemente se nos da, y se nos da como un gran alimento. Que seamos capaces de seguir, sobre todo, avanzando no solo en el conocimiento de la Eucaristía como un regalo que viene del cielo, sino especialmente acercándonos a ella, conocer ese misterio que se nos da, que es la misma persona de Jesús. A Dios Padre, por Jesucristo, levantado en la cruz, dirigimos llenos de confianza nuestras súplicas. Para que Dios haga de la Iglesia, que ha brotado del costado de Cristo muerto en la cruz, instrumento de sanación para todos los hombres, roguemos al Señor. Para que consuele a los que sufren y suscite en todos los cristianos una afectiva caridad y entrega al prójimo necesitado, roguemos al Señor. Para que conforte a los abatidos con la fuerza del misterio de la cruz, roguemos al Señor. Para que perdone a los que nos reconocemos pecadores y nos dé un espíritu de sincera conversión, roguemos al Señor. Señor Dios, escucha nuestra oración y lleguen hasta ti los gritos de los que confiamos en tu poder y en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen.
para que llevando a este altar los gozos, las preocupaciones y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de reconciliación para que compasivo perdones nuestros delitos y guíes tú mismo nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de las difuntas de la oración nocturna de Silvia, de Elia Rosa Oval Camacho, de Alberto Zaragoza Ballester, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de los Ángeles, su esposo San José Obrero, los apóstoles, San Roque, San Sebastián, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por ello digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna.
La estampa que os han repartido es una oración de las Sagradas Formas. Vamos a leerlas todos juntos. Oh buen Jesús, que estás velado bajo el misterio eucarístico de las Sagradas Formas incorruptas. Somos felices en albergar en el sagrario las formas robadas y halladas. Habéis derramado vuestra gracia en este pueblo de Silla. Con sencillez y alabanza descubrimos en la Eucaristía la fraternidad con el hermano y la caridad con el necesitado. Te pedimos sigas infundiendo la paz en nuestros corazones, acogidos a tu misericordia, y nos concedas tu gracia para vivir la verdadera fe. Madre de Dios y Madre nuestra, ayúdanos a saber agradecer a Cristo vivo el haberse quedado entre nosotros, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo juzgo, y mi juicio es justo, dice el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo juzgo, y mi juicio es justo, dice el Señor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que participando asiduamente en tus sacramentos, merezcamos alcanzar los dones del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Oh Dios, que prefieres compadecerte de quienes confían en ti antes que enojarte, concede a tus fieles llorar justamente los pecados cometidos y merecer así la gracia de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, vuestras familias, y os acompañe siempre. Dos cosas simplemente. La primera, agradecer a Luis Lamont, que enseguida aceptó la invitación a presidir este primer día del credo de las Sagradas Formas Incorruptas, y agradecerle sobre todo sus dulces y bellas palabras que nos ha dirigido. Después hay un detalle de adoración nocturna ha preparado para ti. A los feligreses de San Roque y San José Obrero, no voy a dar gracias. En vuestra casa, bienvenidos. Quiere decir, esta fiesta, como ha dicho el Ramón, es de todos. Es de todo el pueblo de Silla y sobre todo de todos sus hijos. Así que siempre esta fiesta, como ha dicho Don Ramón también, nos unirá a todos los hijos y a todos los vecinos de nuestro pueblo de Silla. Y evidentemente agradecer a los que habéis venido por las intenciones de disculpar la misa más larga, y agradecer a la oración nocturna también ese servicio. Y volver a decir felicidades a Yolanda, que tantas veces está disponible para servir también en esta parroquia. Muchas felicidades y muchas gracias. Hermanos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.